Oigan, es nuestra quinta semana consecutiva que hablamos de Venezuela. ¿Por qué? Porque es importante, oigan, para nuestro espacio, para nuestra región, para los latinoamericanos, incluso para nosotros, ¿no? Esto es algo que tenemos que ver los bolivianos, en este caso lo digo, para jamás cometer el error que se está cometiendo en este momento en Venezuela, para jamás caer en las garras de una dictadura. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante esta semana ha ratificado la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Casi un mes después de unos comicios que generaron malestar, incomodidad, no solamente en la oposición y dentro del país, sino también dentro de la comunidad internacional, por la carencia de la transparencia. El máximo poder judicial de este país ha declarado que los resultados que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral son válidos. Sin embargo, el tribunal, al igual que otros órganos del poder, se encuentra controlado por magistrados que son afines al chavismo. De hecho, la ONU ya había advertido que tanto el Supremo como el Consejo Nacional Electoral, que dio la victoria a Maduro con el 51.95% de los votos, carecen de independencia e imparcialidad. La sentencia con la que concluye de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones, como lo describió la presidenta del Supremo, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al tribunal los 10 ex candidatos presidenciales. Durante la lectura de la sentencia, que fue realizada frente a autoridades del Estado y representantes diplomáticos, Rodríguez aseguró que el fallo había sido resultado de un proceso de peritaje que permitió contrastar los boletines comunicados por el Consejo Nacional Electoral con las actas de escrutinio emitidas por cada máquina de votación en referencia al sistema automatizado de votación. Pero las actas no han sido exhibidas públicamente hasta ahora por parte del oficialismo y el órgano judicial integrado por magistrados del gobierno de Maduro. No hizo alusión alguna en su sentencia al incumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, como los plazos y esquemas para la publicación de resultados discriminados por mesa y centro electoral. Aquí los cuadros con la reacción que se ha tenido por parte del mundo. Aquí tenemos a uno de los primeros que ha salido a reaccionar, el presidente de Chile, Gabriel Boric. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará signada por la infamia. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra, apuntó el presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de la red social Twitter. Tenemos también aquí a Santiago Peña, presidente de Paraguay. Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de los resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos. Santiago Peña, presidente de Paraguay. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude, una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana. A continuación escuchamos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. La crisis en Venezuela es indiscutible y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma. El régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude. Cabe recalcar que el señor Arévalo es de izquierda. El fallo del Tribunal Supremo de Venezuela es una patraña. Colombia no puede ni debe avalarlo, como se lo dijimos al canciller Murillo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Aquí tenemos al candidato presidencial, Edmundo González Urrutia. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad, Edmundo González Urrutia.
por último, acá está el comunicado conjunto sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el día de ayer indicó que haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. La Unión Europea también ya se ha manifestado rechazando y han dicho que no van a reconocer. México tampoco va a reconocer hasta que no se presenten las actas. Todavía la posición de los países incluso cercanos a Maduro, como México, Brasil y Colombia, le siguen exigiendo la publicación de las actas. Ojo, el Tribunal Supremo de Justicia también le ha pedido al Consejo Nacional Electoral publicar las actas. Lo que no sabemos es si durante estos más de 26 días, en los que ya han pasado de la elección, han tenido el tiempo para inventarse unas nuevas actas, ¿no?, que tengan la firma de todos los testigos electorales. Como son más de 2.400 detenidos y 25 muertos, como ingresan en medio de la noche a detener gente por haber participado en las protestas y además detener y amedrentar a testigos electorales que estuvieron presentes dentro de las elecciones en los recintos electorales. No sabemos si en estos 26 días han logrado falsificar la gran parte de las actas que han sido presentadas por la oposición. Las actas que incluyen un código QR y que según el Tribunal Supremo de Justicia son falsas. A ver, tenemos al diplomático Javier Vizcarra para hablar de este tema. Es realmente sorprendente lo que está pasando, Javier, y realmente muestra, no sé si un precedente para que en el futuro aparezcan otros autócratas que utilicen esta receta, o más bien, este es el punto en el que acaba un modelo autoritario que no le interesa la voz del pueblo. Jorge Luis, un placer saludarte y estar en tu programa. El panorama que acabas de entregar a la audiencia, muy completo, por supuesto, y coincido que estamos con este tema de Venezuela hace ya un mes y tenemos que estarlo porque indudablemente lo que acabas de mencionar afecta no solamente a los 28 millones de venezolanos, de los cuales 7, 8 están desplazados por el mundo, sino que afecta a la región entera, a la estabilidad de la región, porque indudablemente estamos asistiendo, y de eso no hay duda, a horas cruciales para el destino de Venezuela. Y bueno, tenemos que ver cómo los países están reaccionando. Era obvio esperar un fallo del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de la manera como se lo ha emitido. Ahora, tú expresabas, Jorge Luis, algunas dudas que me parecen ciertamente razonables. ¿Será posible que en estas 3 semanas y algo más el Consejo Nacional Electoral haya podido ver la manera de presentar actas reflejando ese 51 punto algo % de victoria para Maduro? Los especialistas en el sistema electoral venezolano dicen que eso es prácticamente imposible, porque tienen varias formas de control. Este es un sistema que no va por internet, va a través de líneas telefónicas encriptadas, y para hackearlo, para violar ese sistema, como lo han denunciado tanto el Poder Ejecutivo como lo ha ratificado también el Tribunal Supremo de Justicia, necesitarían haber estado de acuerdo con las 2 líneas telefónicas estatales de Venezuela, tendrían que haber estado en concomitancia con el Consejo Nacional Electoral y también con la empresa argentina que ha prestado sus servicios de asesoramiento en esta materia. De modo que es sumamente complicado pensar que hubo hackeo. La posibilidad de cambiar los datos, bueno, vaya a saber uno lo que pasa. Y sobre tu pregunta, ¿esto nos servirá más adelante como enseñanza? Hacemos historia cada día. Cada día se inscribe una página de la historia nacional e internacional. De modo que todo esto es, sin ningún lugar a dudas, una enseñanza para lo que puede pasar en el futuro. Y nosotros estamos cerca de un proceso electoral el próximo año, en agosto, y estamos yendo a ese proceso también con algunas dudas,
no tan graves como las de Venezuela, pero sí hay cierta preocupación sobre el padrón electoral, por ejemplo. Pero bueno, estamos con Venezuela y eso es lo que nos preocupa. Y para mi gusto se está cerrando, Jorge Luis, el cerco sobre Nicolás Maduro. Porque no solamente son estos 11 países que han emitido hoy día un comunicado conjunto expresando su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolana, sino también, como tú lo has mencionado en el panorama que ofreciste a tu teleaudiencia, también es Europa. No se ha reunido todavía el Consejo de Ministros para tomar una decisión de los 27, pero todo apunta a que lo dicho por Josep Borrell, que es una especie de canciller de la Unión Europea, su cargo es alto comisionado para asuntos exteriores, es una voz importantísima en la Unión Europea. Pero más allá de esperar esa reunión, ya países como España, y fíjate la línea que tiene España, que es más proclive hacia los países del socialismo del siglo XXI, así como Guatemala, y así como el señor Boric, Gabriel Boric, que ha mostrado una posición realmente radical respecto a protestar abiertamente sobre la situación en Venezuela. Yo veo entonces, Jorge Luis, para resumir, un panorama complicado para el señor Nicolás Maduro Moros. Sí, sin duda alguna va a quedar como un paria de la región, va a costarle mucho tener nuevamente relaciones. Pero a ver, vamos a tratar de ver las salidas de Venezuela. Primero, que María Corina Machado pide siempre que las protestas, la forma de alzar la voz de los venezolanos sea siempre a raíz de la paz, no perturbar el orden público, no llegar a la violencia a pesar de la violencia que ejerce desde la fuerza pública el chavismo. Entonces, teniendo en cuenta que ya hay una citación en contra de Edmundo González Urrutia por desobediencia y usurpación de funciones, es decir, que ya parece que están tomando la medida de encarcelar a la principal figura, a quien se supone que ha ganado las elecciones. Esto podría fragmentar y destruir esta paz que están llevando los venezolanos de llevar la fiesta en paz y de protestar con cacerolazos, con vigilias y con aspectos pacíficos. ¿Qué posibilidades de una revolución de amplias magnitudes o de una guerra civil en Venezuela? Bueno, las puertas están abiertas para que el derrotero venezolano tome cualquiera de estos dos rumbos. Ojalá el primero, ojalá el de la negociación. Claro que los negociadores, en este caso los dos más importantes, Lula da Silva, el presidente del Brasil, y por el otro lado Petro, el presidente de Colombia, que han hecho planteamientos que no han tomado ninguna posición, no han encontrado asidero ni en la oposición ni en el oficialismo realizar nuevas elecciones. No parece algo muy coherente. La negociación por ahora no parece ser el camino inmediato, quizás más adelante. No debemos olvidar que este proceso de transición hacia la posesión del nuevo gobierno tiene todavía varios meses. Recién en enero tomará posesión del cargo el nuevo presidente. De modo que quizás en ambos lados están jugando con ese tiempo. Y la presión internacional es tan grande que no puedo ver otro camino que no sea el de sentarse en la mesa de negociaciones. Quizás por la formación diplomática vea en esta vía la única posibilidad de encontrar una solución. La otra, la violenta, la que significa tener mucho más de los 30 muertos que han habido hasta la fecha, cerca de 30, 27 en realidad, más de cerca de 2.000 personas detenidas, algo que ya está mostrando una cara absolutamente clara, no de un gobierno autoritario como menciona Lula da Silva utilizando un eufemismo que no hace más que ocultar la verdadera realidad. Gabriel Boric de Chile lo ha dicho claramente, esta es una dictadura y lo ha mencionado con todas sus letras, porque si has advertido, Luis, en esta última temporada, presidentes, cancilleres, miembros de la diplomacia en el mundo entero han comenzado a perder
ese lenguaje que caracterizaba a la diplomacia del pasado, con frases de repente un poco más rebuscadas, buscando darle la vuelta o tratar de ser elegante al mencionar o describir una situación complicada. Hoy las expresiones son directas y claras. Como dicen los dermatólogos, al grano, vamos, es una dictadura, dice Gabriel Boric. Entonces estamos indudablemente en un otro panorama en el mundo en este momento. Y Venezuela no solamente es un problema del país como país y la suerte que van a correr 28 o 30 millones de habitantes que tiene ese país en casi 1 millón de kilómetros cuadrados, un poquito menos. Está la estabilidad de la región, porque sin lugar a dudas, y esto no es un secreto, es un conocimiento a voces, que Cuba ve a Venezuela como el pivote para poder llevar adelante este proyecto de encarnar en la región el socialismo del siglo XXI, que ahora se desmorona en Venezuela, que hoy en nuestro país estamos viendo cómo después de casi 18 años, las promesas, el tema de los gastos, las empresas, la industrialización y todo lo que se había mencionado como grandes objetivos de un proyecto del socialismo del siglo XXI se está evaporando como agua entre los dedos. Tenemos grandes problemas y no solamente es el diésel, es la gasolina, la falta de tener una industria que permita albergar fuentes de trabajo, etcétera, un larguísimo etcétera, que no lo vamos a analizar ahora, pero evidentemente, volviendo a lo tuyo, sí, nos deja una enseñanza clarísima de cómo debemos mirar los bolivianos y, por ejemplo, ya en el aspecto práctico y político, cómo la clase política tendrá que organizarse, como lo han hecho los venezolanos, utilizando un ejército de 600.000, ejército en el buen sentido, un grupo de 600.000 personas para controlar los colegios electorales y al final del día, el próximo 17 de agosto en Bolivia, salirse con sus actas para que no ocurra lo que ha ocurrido en Venezuela. Los que están inmersos en la política tendrán que recibir de lo que está pasando una enseñanza clarísima de lo que hay que hacer en las próximas elecciones. O sea, entonces, ya para cerrar y para concluir, es muy probable que las cosas se mantengan así como están, vaya una cierta calma, la atención de Venezuela un poco se disperse en los próximos meses, pero las cosas se van a calentar muchísimo una vez que Maduro quiera volver a jurar al cargo de presidente el próximo enero. Y no solamente hay que esperar a enero para que se caliente el panorama, Jorge Luis, tú lo acabas de mencionar. El Tribunal Supremo de Justicia virtualmente le ha abierto las puertas a la Fiscalía General en Venezuela, donde también hay otro connotado miembro del chavismo, así como la presidenta de la Corte Suprema del Tribunal Supremo de Justicia, que ya tiene el mandato, no la decisión, el mandato del Tribunal Supremo para de pronto encarcelar, tomarlo preso al señor Edmundo González, a la propia Corina Machado, y eso sí, podría encender y exacerbar los ánimos. Sí. Tendrá que meditar muy bien la parte política de Maduro si es prudente tomar detenidas a estas personas. Podría, eso sí, digamos, conducir a un momento mucho más violento en Venezuela. Esa es mi opinión, Jorge Luis. Javier, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por traernos tu perspectiva en este tema. Gracias, Jorge Luis. Hasta pronto. Hasta pronto. Javier Vizcarra, es diplomático, ahí está. Está muy complicada la situación en Venezuela. Las cosas podrían empeorar en los próximos días. Es verdad, si se llegan a apresar a los líderes de la oposición, si se llega a apresar a María Corina Machado, si se llega a apresar a Edmundo González Urrutia, difícil que haya una paciencia como la que ahora ha gozado Maduro por parte de las masas, que están molestas, están impacientes, están ansiosas y quieren que se haga respetar lo que ellos han presenciado durante la jornada de votación. Imagínense a cientos
de personas en cada recinto electoral cuando se terminaron de contar los votos, mostrándole las actas a las miles de personas que esperaban en los recintos electorales. Hay cientos de videos en internet donde se muestra justamente cómo las personas leen esas actas, y en todos los videos se ve una amplia y abrumadora victoria de unos 2/3, casi en la mayoría de los casos. Y díganme ustedes si se ha visto un video en el que se haya leído un acta en la que llevaba la delantera Maduro. No, señor, no hay, ni siquiera pruebas de ese tipo existen. ¿Qué futuro nos deparará una vez que se publiquen las actas, las benditas actas? Más de un mes pasará antes de que se publiquen, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que las publique. A ver qué publican. Estaremos igual atentos en este programa. Vamos a nuestro sector. Esto es Mundo Viral. Quiero mostrarles cómo estas playas de Europa se están llenando de basura plástica. Imagínense ir una jornada llena de sol, llena de calor, tener una playa. Yo sé que los bolivianos no la tenemos, pero imagínense teniendo una playa ahí, querer ir a disfrutar de las maravillas de tener una playa y encontrarla llena de plástico, llena de basura. Vean las imágenes. Este es el resultado de un día de verano en una playa de Bélgica. Unos 4.000 litros de basura plástica, la mayor parte botellas PET y latas. Por desgracia, no se trata de un caso aislado. Una situación similar ocurrió en otra playa del litoral belga. Gran parte de esta basura llega a las playas del continente. Los ambientalistas temen que acaben en el mar, como en el Mediterráneo, que cada año recibe cerca de 500.000 de toneladas de residuos plásticos. Un peligro para cientos de especies marinas y para la salud humana. Pero la Unión Europea asegura que está reforzando sus políticas para reducir al máximo los desechos que terminan en el mar. Desde junio de este año, todas las botellas plásticas deben tener un sistema de fijación en sus tapas. Los especialistas creen que para el 2050 habrá más kilos de plástico que de peces en los océanos. ¡Wow! Más kilos de plástico que de peces. Es una verdadera y absoluta locura lo que estamos viviendo como humanidad en este momento. ¿Hasta dónde más va a llegar? Hasta que terminemos rodeados de plástico. Increíble. Ojalá exista, en algún momento se pueda inventar una solución a este problema que transforme el plástico, que lo hay, solamente que no en masa, no se está ejecutando de manera masiva.